Hola, en esta lección sigo hablando acerca de las funciones de Bessel. Todavía hay mucho que decir acerca de ellas y esencialmente lo que vamos a ver en esta lección se relaciona con una propiedad de ortogonalidad que tienen las funciones de Bessel, que como veremos es algo útil en la solución de algunos problemas de la física en particular. Vamos a ver más adelante que otras funciones especiales tienen propiedades similares, así es de que lo que estamos aquí tratando va a ser ilustrativo de lo que va a ocurrir en otros casos. Aquí simplemente señalo que esta propiedad de ortogonalidad que veremos enseguida es parte de una teoría más general que se conoce como la teoría de Sturm-Liouville, pero no vamos a estudiar en detalle esta formulación, sino que vamos a ir viendo en forma concreta los ejemplos que se nos vayan presentando. Ahora, antes de hablar acerca de la ortogonalidad de las funciones de Bessel, vamos a ver, no en forma rigurosa en realidad, cómo se puede determinar el comportamiento de las funciones de Bessel cuando estamos hablando de valores grandes del argumento. ¿Qué cosa significa grande? Lo vamos a ver en unos momentos. Y este comportamiento, que a veces se le llama el comportamiento asintótico, corresponde a lo que ya básicamente se mencionó en lecciones anteriores cuando hablábamos de las gráficas de las funciones de Bessel. Habíamos visto que las gráficas de estas funciones corresponden a funciones que oscilan y que van teniendo una amplitud en esas oscilaciones cada vez más pequeña a medida que crece el valor del argumento, pensando en valores reales para este. Entonces, lo que hacemos es algo muy sencillo. Partimos de la ecuación de Bessel expresada de esta manera. Aquí recuerden, x es una variable adimensional y lo que vamos a ver es aplicable para cualquier valor del orden de la función de Bessel. Aquí ni, recuerden, puede ser, como hemos visto en algunas aplicaciones, un número entero, pero en otros casos se necesita que este orden no sea entero y afortunadamente el argumento que veremos enseguida es aplicable en todos los casos. Aquí el truco consiste en escribir la solución de esta ecuación, cualquiera que sea, de esta manera, como x a la menos un medio por una nueva variable dependiente z. Y lo que sigue pues es algo bastante rutinario. Calculamos la primera derivada utilizando la regla de Leibniz y calculamos la segunda derivada de y para sustituir estas tres expresiones donde quiera que aparece la función y, su primera y su segunda derivada. Al hacer esto es algo bastante fácil de convencerse de que lo que uno obtiene es la x cuadrada, aquí está, la y' corresponde a estos tres términos que aquí vemos, más x por la y', que son estos dos términos, y después aparece esta diferencia, x cuadrada menos ni cuadrada por la y, que desde un principio se ha supuesto de esta forma, aunque por razones que hasta este punto no se pueden anticipar. Aquí simplemente pues proponemos esto y vamos a ver que esa sustitución efectivamente tiene una gran utilidad. Cancelando los términos que se pueden reducir, a lo que uno llega es a que toda esta ecuación se puede escribir de esta forma. Una vez que uno factoriza x a la 3 medios, esto es lo que uno obtiene. Pensando en que la x no necesariamente es 0, entonces lo que uno obtiene es que esta ecuación, la ecuación de Bessel, sería equivalente a esta otra ecuación para esta nueva variable z, que en cierto sentido podría pensarse que es algo más simple que la ecuación original, en el sentido de que aquí, por ejemplo, vean que la z' ha desaparecido. Lo que se puede ver de esta ecuación, y por eso es que este cambio de variable resulta conveniente, es que si estamos hablando de valores grandes de x, y aquí ya se puede ver qué significa grandes valores para la x, significa valores grandes en relación con el orden de la ecuación que estamos considerando. Entonces, si suponemos que x es tan grande que este término es algo despreciable, lo que uno obtiene de la igualdad de lo que está dentro de los corchetes a 0 es simplemente que z es prácticamente una función oscilatoria, sinusoidal, y de hecho, si este término se puede despreciar efectivamente, lo que nos queda es que la z tiene que ser una combinación lineal de senos y cosenos, o en forma más breve,
podríamos decir que en ese límite la z tiene que ser alguna constante por el seno o el coseno de x más delta. Aquí esta constante multiplicativa y esta constante que aparece aquí dentro del argumento son precisamente o equivalen a las dos constantes arbitrarias que tenemos en el caso de una ecuación diferencial lineal de segundo orden, en particular como la que aquí aparece. Entonces, en resumen, lo que esto significa es que si estamos hablando de valores grandes para la x, entonces la z es esencialmente una función sinusoidal y por lo tanto, regresando a la ecuación original, aquí recuerden, estábamos hablando de la ecuación de Bessel, entonces sus soluciones, todas sus soluciones van a ser x a la menos un medio por una función que se parece a una función sinusoidal. Entonces eso quiere decir que la gráfica de las soluciones de esta ecuación para valores grandes del argumento se va a comportar como algo que va oscilando con un periodo cercano a 2pi. El seno tiene justamente un periodo 2pi, pero aquí justamente estamos hablando de que esto es solamente una aproximación que tendríamos regularmente y las soluciones de esta ecuación van a tener una amplitud que, a diferencia del seno y el coseno, que tienen una amplitud 1, aquí tendríamos una amplitud que va decreciendo de acuerdo con 1 entre la raíz de x, que es lo que ya más o menos se ha podido apreciar en las gráficas que han aparecido en las lecciones anteriores. Otra cosa interesante que se puede deducir de la ecuación que aquí se obtuvo es que en aquellos casos especiales en los que la ni vale más un medio o menos un medio, justamente en esos dos casos, aquí como decía, esta ni podría ser cualquier número real, de hecho, pero bueno, cuando la ni vale más un medio o menos un medio, esto se cancela exactamente y entonces en ese caso la z es exactamente una combinación lineal del seno de x y del coseno de x. Entonces para el valor, el orden más un medio o menos un medio, tenemos pues una forma de expresar de una manera sencilla la solución exacta de la ecuación de Bessel. Esto, por ejemplo, es algo de utilidad cuando uno habla acerca de las llamadas funciones esféricas de Bessel, que ya más adelante vamos a tratar también. Entonces este es el resultado que, pues como dije, no es del todo riguroso porque aquí habría que ver qué tan cierto es que al despreciar este término, las soluciones se van a poder aproximar por esto. Es decir, aquí la idea es que si es válido que tomar aquí x muy grande es equivalente a que en las soluciones mismas estemos tomando la x muy grande, todo esto se puede justificar, pero para este punto, este argumento puede resultar, yo espero, suficientemente convincente. Vamos a ver ahora una cierta propiedad de ortogonalidad que tienen las funciones de Bessel y en todo lo que sigue a continuación vamos a suponer que esta ni, el orden que aquí aparece, es algo fijo, que en principio podría ser, como ya se dijo, cualquier número real. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente a escribir la ecuación de Bessel en su forma tal como la vimos originalmente en la primera lección. Y conviene, como veremos enseguida, reescribir esta ecuación de esta otra forma, simplemente dividiendo el lado izquierdo de la ecuación entre r. Aquí en este caso la r sería pues regularmente una coordenada radial con unidades de longitud. La alfa es simplemente una constante que tendría en todo caso unidades de 1 sobre longitud para que el argumento de la función de Bessel sea algo adimensional. Entonces aquí lo que hacemos es escribir la ecuación de Bessel para un orden ni arbitrario, equivalente básicamente a lo que teníamos aquí antes. Y ahora simplemente escribimos la misma ecuación, pero cambiando esta constante alfa por otra constante beta arbitraria. Aquí alfa y beta son dos números reales que regularmente serían positivos, pero eso en este momento no es algo tan relevante. Entonces tenemos aquí simplemente dos copias de la ecuación de Bessel, son dos formas equivalentes de escribir la ecuación original, pero vamos a ver que esta forma resulta conveniente para los propósitos que veremos enseguida. Lo que se hace ahora es tomar la ecuación que está aquí arriba escrita
y la multiplicamos por j ni. Vean que aquí la ni es común en estas dos formas de escribir la ecuación. La única diferencia, insisto, es que aquí aparece este parámetro constante alfa y aquí aparece en su lugar este parámetro constante beta. Tomamos esta ecuación y la multiplicamos por esta función de Bessel. Entonces vean que este primer término es el producto de la j ni de beta r por este primer término, y algo similar ocurre con los términos que siguen. De hecho, este y este son precisamente lo que se obtiene de multiplicar esta primera ecuación por esta función j ni de beta r. Entonces aquí tenemos la j por la segunda derivada con el argumento alfa, tenemos la j ni de beta r por la primera derivada, y lo que va a ocurrir es que cuando restemos a ese producto, el producto que ahora se obtiene multiplicando esta ecuación por j ni de alfa r, aquí la idea es esa, multiplicar la línea de arriba por j ni de beta r, y multiplicar la segunda ecuación por j ni de alfa r y restar. Entonces al restar de los términos con segundas derivadas, esto es lo que se obtiene. Vean que la única diferencia entre estos dos términos es que donde está aquí la beta, aquí aparece la alfa, y viceversa. De los términos que salen de la primera derivada, esto es lo que se obtiene. Esta primera derivada aquí ahora está multiplicada por j ni de beta r. Esta primera derivada con signo menos está multiplicada por j ni de alfa r. Y al hacer este producto y esa diferencia, ocurre que estos términos van a cancelarse. Vean que este factor es común en las dos ecuaciones, no así este primer término, porque aquí aparece la alfa cuadrada, mientras que aquí aparece la beta cuadrada. Y eso entonces hace que nos quede esta diferencia. Después de hacer esa multiplicación y la resta correspondiente, integramos ambos lados de la ecuación entre 0 y a sobre la variable r, y eso es lo que se obtiene. Aquí no estamos especificando por ahora qué cosas está a. A en la práctica va a ser algún número real positivo, que en este momento es algo totalmente arbitrario. Ya veremos enseguida la aplicación de esto en problemas específicos de la física. Entonces lo que hacemos ahora es, en la primera parte, integrar por partes. Entonces recuerden que la fórmula de integración por partes lo que nos dice es que podemos pasar las derivadas de un factor a otro. Recordemos que la fórmula de integración por partes se puede expresar así, que la integral entre a y b, por ejemplo, de f por g' es lo mismo que f por g evaluado entre los límites menos la integral de g por f' de x. Aquí las primas significan derivadas con respecto a la variable de integración x. Entonces, esencialmente, al integrar por partes, pasamos la derivada de un factor al otro factor y hay un cambio de signo extra. Entonces, ahí aparece también el producto de las funciones evaluado en los límites de la integral. Entonces aquí tenemos esta segunda derivada que vemos como la derivada de la derivada. Entonces, aplicando esta fórmula, vean ustedes que lo que vamos a tener es un término parecido a este, donde ya la integral desaparece, que corresponde a esta diferencia. Simplemente lo que tenemos es la primera función por lo que aquí está derivado con respecto a r, que es la derivada con respecto a r de la j ni de alfa r. Por eso aparece esto de esta manera. Entonces, de estos dos términos, lo correspondiente a la parte sin la integral sería esto que aquí aparece, y en lugar de la integral original tenemos otra integral con el signo invertido. Por eso aquí aparecen los signos menos y más en lugar de más y menos. Y una derivada pasa al otro factor. Entonces lo que vamos a tener es la primera derivada, por ejemplo, de j ni de alfa r, que aquí está, y una de las derivadas que aquí aparece se hace actuar sobre este producto, que es lo que aquí aparece dentro de los corchetes. La derivada de este producto, de acuerdo con la regla de Leibniz, es la primera por la derivada de la segunda, que es 1, por eso aquí no se ve ninguna otra cantidad, más la r por la derivada de la j, que es lo que aquí tenemos. Y con respecto a este término es algo totalmente similar. Recuerden, esos dos términos son idénticos, simplemente si uno intercambia alfa por beta y beta por alfa y uno cambia el signo, entonces esto corresponde a eso, de acuerdo con esa permutación. De la siguiente parte
tenemos exactamente lo mismo que habíamos escrito originalmente, o sea, solamente aquí en las segundas derivadas es donde aplicamos la fórmula de integración por partes, y esto es lo que se obtiene de la ecuación anterior. Aquí, bueno, más o menos se puede apreciar en forma completa todo lo que teníamos dado originalmente. Entonces, lo que uno puede ver, entre otras cosas, es que este término, donde aparece la j sin derivar por la derivada de la j ni de alfa r, este y este se van a cancelar, y de forma similar este término con este se va a cancelar. Aquí simplemente cambia el orden de los factores, pero de ahí en más es exactamente lo mismo. Y además este término con este término se van a cancelar también, porque vean ustedes, tenemos r, esta r, por la derivada de la j ni en ambos casos, en ambos factores, con la única diferencia de que aquí aparece alfa y aquí aparece beta. Y aquí tenemos lo mismo, la r por las primeras derivadas de la j con alfa y beta intercambiados. Como las derivadas estas conmutan entre sí, es decir, si multiplico esta derivada por esta derivada, no importa el orden en que lo haga, este producto se va a cancelar exactamente con el producto de las derivadas que aquí tenemos, ya que tienen el factor común r y hay este signo de diferencia. En pocas palabras, lo que aquí vamos a tener es que este término, se cancelan con este producto y este producto se cancelan con estos otros productos. Así es que lo único que queda es esta integral donde ya no hay derivadas de las j, va a quedar expresable en términos de esta combinación donde no hay integrales, sino que lo que nos queda es esta combinación de funciones y sus derivadas evaluadas en los extremos del intervalo de integración que aquí se escogió. A, como decía, es un número real arbitrario, regularmente positivo, pero conviene en las aplicaciones tomar el límite inferior en la integral como 0. En la expresión en serie que conocemos para la j ni, sabemos que el primer término es una potencia de x a la ni, y por lo tanto, si la ni es mayor que menos 1, al evaluar toda esta expresión en 0, este factor, esta r, se encarga de que todo esto desaparezca. Es decir, ni las j ni sus derivadas van a irse a infinito en 0. Repito, si la ni es mayor que menos 1. Así es de que limitándonos ahora precisamente a este caso y sabiendo que las j son funciones que se comportan bien en el origen, entonces por lo menos para ni's positivas o mayores que menos 1, entonces todo esto va a anularse en r igual a 0. Por lo tanto, lo único que va a quedar es esta combinación de funciones y sus derivadas evaluadas en a. Pero en r igual a a, esta r se puede factorizar y lo que uno obtiene es precisamente lo que aquí se especifica. Es decir, lo que tenemos es que esta integral, que aquí se repite, va a estar dada simplemente por esta combinación que vino de evaluar en r igual a todo lo que aquí tenemos y pasarlo al lado derecho. Y eso entonces nos lleva a la expresión que aquí podemos ver. Es decir, todo se simplificó bastante hasta llegar a este punto. Y ahora vamos a ver que todo eso se puede anular también, precisamente si escogemos que la alfa y la beta sean tales que los productos que aquí aparecen sean precisamente ceros de la función j ni. Recordemos, como veíamos hace unos momentos, que las funciones de Bessel tienen un comportamiento oscilatorio, algo más o menos parecido a esto, burdamente. Entonces hay, de hecho, una infinidad de puntos donde la función j ni se anula, y a esos puntos precisamente se les denota como alfa ni 1, alfa ni 2, alfa ni 3, etc. Vamos numerando con ese segundo índice los ceros de la función j ni. Entonces, si precisamente esta alfa y beta, que hasta ahorita eran números reales arbitrarios, si los escogemos precisamente de tal forma que este producto sea alguno de estos puntos, lo mismo que este otro, entonces todo eso se va a eliminar. Las derivadas otra vez van a permanecer finitas, así es de que estos factores al anularse hacen que todo esto sea 0. Y entonces llegamos a la conclusión de que esta integral tiene que ser 0. Aquí ya estamos sustituyendo alfa y beta por lo que corresponde, de acuerdo con esta elección.
Y entonces la conclusión es que si I y J son distintos, es decir, si estamos fijándonos en dos raíces distintas de la misma función J', entonces este integral vale 0. Este resultado, si nos ponemos a analizarlo, es algo maravilloso, porque lo que sabemos acerca de las funciones de Bessel es que se pueden expresar a través de series o a través de integrales. Y aquí no necesitamos conocer esa forma explícita para esas funciones, sino que directamente de la ecuación diferencial que satisfacen esas funciones, si regresan a lo que veíamos aquí al principio, uno deduce esta relación. Algo similar ocurre con, pues en general, las ecuaciones diferenciales, es decir, de ellas si tenemos parámetros que podemos escoger apropiadamente, uno puede deducir relaciones de ortogonalidad, como se le llama a un resultado como este. Aquí la ortogonalidad a la que hacemos referencia es algo similar a la ortogonalidad que tenemos para vectores en Rn. Quizá no sea algo que uno pueda visualizar geométricamente, y aquí simplemente esta integral se toma como el análogo de un producto punto, un producto interior, en este caso entre funciones, y el hecho de que esto de 0 simplemente lo llamamos ortogonalidad, por analogía con lo que ocurre con vectores en R3 o en Rn. En fin, esta propiedad se llama pues la propiedad de ortogonalidad de las funciones J'. Vean que aquí esencialmente es la misma función, pero no es exactamente la misma función en realidad, porque el hecho de que aquí este argumento difiera hace que estas dos sean esencialmente la misma función, pero diferentes factores lo que hace es comprimir o estirar el eje horizontal de una manera distinta, así es de que estrictamente hablando estas dos funciones no son la misma función. Digamos, es como si estamos hablando de la función seno de 3x y la función seno de 4x. Son funciones que tienen que ver finalmente con la función seno, sí, pero este factor hace que estrictamente hablando no sea la misma función. Las gráficas se parecen y de hecho difieren nada más por un cambio de escala. Bueno, eso es justamente lo que ocurre aquí. Es esencialmente la misma función, pero esos factores establecen un cambio de escala distinto en cada uno de estos dos argumentos, y de eso estamos hablando, que las funciones al estirarlas o comprimirlas por este factor precisamente van a tener esta propiedad que llamamos de ortogonalidad. Lo que interesa también, como veremos, es qué es lo que ocurre cuando I y J son iguales. Aquí simplemente estamos viendo que si I y J son distintos, entonces por la elección que aquí hicimos, que este argumento sea algún 0 de J', eso se anula, todo esto es 0. Y si I y J son distintos, entonces alfa y beta son distintos entre sí. Entonces este factor no es 0, lo que tiene que ser 0 es esta integral, por eso llegamos a esta conclusión. El problema es que si ahora queremos saber cuánto vale esta integral cuando I y J son iguales, entonces ya aquí tenemos una pequeña dificultad, porque aunque el lado derecho se anula, ese factor también se anula si la I y la J son iguales. Vean que si I y J son iguales, alfa y beta son iguales, esto es 0, y esa integral quién sabe cuánto valga. Pero para hallar el resultado de la integral, en ese caso que también es importante conocerlo, lo que hacemos es primero despejar de esta igualdad. Antes de evaluar aquí, despejamos la integral, que es lo que se puede ver aquí abajo. Entonces, despejando esta integral, aquí aparece. Ahora lo que vamos a hacer, después de que pasamos este factor al lado derecho, que es lo que aquí se ve, vamos a tomar un límite en donde la beta y la alfa coincidan, y coincidan precisamente en uno de estos valores. Lo que va a ocurrir es que, como decía antes, nos va a quedar 0 sobre 0. Si beta tiende a alfa, eso tiende a 0. Y en el numerador ocurre lo mismo, porque si beta y alfa coinciden, la única diferencia entre estos dos desaparece. Ven que esto y esto es algo similar, donde aquí aparece la alfa, aquí aparece la beta, donde aquí aparece la beta, aquí aparece la alfa. Aquí aparece beta, aquí aparece alfa. Pero si son iguales, pues entonces esta diferencia es 0 y nos queda 0 sobre 0. Entonces lo que podemos hacer es resolver esa indeterminación utilizando la regla del L'Hospital. Entonces, si uno hace justamente eso, si uno toma el límite derivando, es decir,
de acuerdo con la regla del Hospital, si tenemos aquí una forma indeterminada 0 sobre 0, el límite, si existe, va a ser igual al límite de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Aquí al derivar con respecto a beta, esto desaparece, aquí nos queda simplemente menos 2 beta, y la beta sería alfa ni i sobre a, aquí ya lo sustituimos. Aquí del numerador, cuando derivamos con respecto a beta, lo que va a ocurrir es que aquí la beta aparece en estos dos lugares, pero esas derivadas van a estar multiplicadas por este factor, pero justamente en este punto esta j se anula por definición de las alfas, así es de que por eso tenemos un 0 de todo lo que saldré de aquí. Y en cambio, de este segundo término, al derivar con respecto a beta, vean que beta solamente aparece como argumento dentro de esta función. Entonces nos va a quedar este producto aquí de nuevo, simplemente evaluando en alfa igual a alfa ni i sobre a. Entonces la derivada queda evaluada aquí, la alfa se sustituye por lo que le corresponde, y al derivar con respecto a beta, usando la regla de la cadena, nos queda la derivada de esta función con respecto a su argumento, que se indica aquí con esta prima, por haber argumento con respecto a beta, que es la a, que es este factor que aquí nos queda. La derivada entonces queda evaluada ya ahora en el punto en donde la beta y la alfa coinciden. Entonces el producto de beta por a es lo mismo que alfa por a, es decir, alfa ni i. Esta alfa se puede cancelar y simplificando todo esto lo que queda es esta expresión, que es el cuadrado de una cantidad real como debe de ser, porque del lado izquierdo tenemos una integral de una función que es positiva, pensando que la r toma valores entre 0 y a que es positiva, y este cuadrado de una cantidad real pues es algo no negativo, así es de que esta integral tiene que ser necesariamente positiva y corresponde justamente al cuadrado que tenemos aquí. Esta última expresión se puede escribir en forma de algo que puede ser más conveniente en muchos casos, es decir, podemos cambiar la derivada que aquí aparece por el valor de una función de Bessel sin la derivada. Para ello hay que recordar que ya se establecieron anteriormente las relaciones de recurrencia, que aunque las habíamos obtenido para el caso de un orden entero, de hecho se puede ver, por ejemplo, utilizando la expresión en términos de series, que esto es válido para cualquier valor real de la ni. Entonces, si uno utiliza esta relación, que como dije, se puede demostrar fácilmente, y evalúa ambos lados de la igualdad en alguno de los ceros de la función j ni, por ejemplo en el iésimo cero, entonces este término desaparece, y la derivada evaluada allí sería lo mismo que menos la función j ni más 1. Vean que el orden aquí se ve recorrido por una unidad, y estamos evaluando en alfa ni i, mientras que la j ni evaluada en este punto vale 0, la j ni más 1 en este punto no vale 0. Entonces esto es diferente de 0 y nos permite expresar la derivada en términos de una función ya sin derivada. Entonces este resultado se puede escribir de esta manera, el signo menos claramente desaparece y aquí solamente falta agregar un cuadrado en la expresión anterior para que tengamos la expresión correcta. Entonces, en resumen, lo que hemos demostrado es que para valores del orden mayores que menos 1, las funciones de Bessel satisfacen esto que se conoce como una relación de ortogonalidad, es decir, lo que hemos demostrado es que estas integrales maravillosamente, vean que aquí hemos calculado una doble infinidad de integrales, porque aquí la i y la j puede ser cualquier cosa de 1 a infinito, independientemente. Entonces, aquí, como dije antes, este es un resultado realmente maravilloso, el poder llegar a un cálculo de tantas integrales al mismo tiempo en una forma tan sencilla. Y cuando la i y la j coinciden, la integral no puede ser 0, sino que lo que obtenemos es lo que aquí precisamente se presenta. Esta propiedad de ortogonalidad se relaciona con lo que se conoce en la literatura como las series de Bessel o también como series de Fourier-Bessel. Y la idea es la siguiente: vamos a suponer que tenemos un intervalo de 0 a en la variable r,
y que tenemos alguna función f definida en ese intervalo. Esta función regularmente va a ser una función bien comportada, pero resulta que aún si esta función tiene discontinuidades, es posible darle sentido a esta serie y en ciertas condiciones o en cierta forma la serie va a ser convergente a la función que estamos aquí dando originalmente. En particular, si esta función es bien comportada, esta expresión va a ser una forma exacta de representar a la función f, algo muy similar a lo que tenemos en las series de Fourier, en donde una función arbitraria en cualquier intervalo se puede expresar en términos de una serie de senos y cosenos. Bien, aquí lo que interesa ahora es poder determinar los coeficientes de esta serie. Aquí hay que agregar que el hecho de que cualquier función se puede expresar así no es algo trivial, es algo que requiere, por supuesto, una demostración en donde precisamente las propiedades de esta función entran en juego. Es algo que no vamos a demostrar y de hecho es algo que regularmente, particularmente en los textos de física, uno siempre supone, es decir, uno confía en que los conjuntos de funciones que uno obtiene al resolver las ecuaciones como la ecuación de Laplace, esas funciones forman lo que se llama un conjunto completo, que sería el análogo en dimensión infinita del concepto de base. Aquí es como si estuviéramos expresando esta función como una especie de combinación lineal de estas funciones, excepto que al tratarse de una serie, aquí ya no hablamos del término combinación lineal, pero esa sería pues la expresión análoga. Aquí esta ni es un número arbitrario, en todo caso pediríamos que sea mayor que -1 para que se cumplan las relaciones que establecimos anteriormente y, como dije, lo que hacemos es suponer que una función bien comportada se puede expresar exactamente por medio de esta serie y lo que quisiéramos conocer es cómo calcular en principio al menos los coeficientes de esa serie. Y para ello, precisamente, vamos a ver cómo es útil la propiedad de ortogonalidad que hemos establecido. Simplemente ambos lados de esta ecuación se multiplican por r y por esta j, vean, con la misma ni, y nada más en lugar de que aparezca aquí la i, que es esta variable de suma, aquí ponemos una j, que es algo fijo. Entonces, de la ecuación que tenemos aquí originalmente, al multiplicar ambos lados e integrar, multiplicando por r de r y esta j, eso es lo que se obtiene. Y ahora, como es costumbre, suponemos que la serie con la integral se pueden intercambiar. Entonces, al integrar esta serie, vamos a suponer que tenemos la serie de las integrales. Y precisamente el hecho de incluir esta r, que es lo que se llama un factor de peso, esa r aquí es importante porque ya vimos previamente que es esta integral con ese factor lo que nos va a dar 0 si i y j son distintos. Entonces, de esta serie infinita solamente sobrevive un solo término, aquel en el que la i y la j son iguales. Entonces, en lugar de una infinidad de términos, nos queda uno solo, en donde la i se sustituye por la j, tanto aquí, y ya vimos que cuando i y j son iguales, esta integral tiene este valor mayor que 0. Entonces, lo que queda es que la serie ha desaparecido y en cambio lo que tenemos aquí es la AJ, que se puede directamente despejar de esta igualdad y el resultado fácilmente se puede ver que está expresado de esta manera. Simplemente todo esto lo pasamos dividiendo y ese es el resultado que en principio decía nos permite calcular los coeficientes de esta serie de Bessel. No sería algo quizá muy práctico porque, pues, entre otras cosas, aquí tendríamos que calcular estas integrales y estas funciones pues no son algo particularmente sencillo, pero por lo menos aquí es importante el reconocer que en principio esta expresión nos permite determinar los coeficientes en esta serie. Un ejemplo de lo anterior que viene a complementar lo que comenzamos a tratar desde la primera lección y que habíamos dejado inconcluso, ahora lo vamos a poder escribir en forma pues terminada. Y regresamos al problema que ya se planteó previamente, es decir, vamos a suponer que tenemos aquí, imagínense ustedes, una superficie conductora en forma de un cilindro circular, aquí la base
piensen que es un disco de radio A, conductor, lo mismo que esta superficie lateral, y que el potencial electrostático en todo este conductor, que tendría que ser una constante en el caso estático, vamos a suponer que vale 0. Y en cambio, aquí en la tapa superior, que ya no sería algo conductor, vamos a suponer que tenemos un cierto potencial conocido. Aquí el potencial puede variar de un punto a otro de la tapa, es alguna función que depende de la r y de θ. Aquí recuerden que las coordenadas cilíndricas r y θ se reducen a las coordenadas polares cuando estamos hablando de uno de estos planos. Entonces aquí simplemente suponemos que el potencial aquí sea especificado de alguna manera conocida. Dentro del cilindro suponemos que no hay cargas, entonces de la electrostática sabemos que en el interior la phi tiene que obedecer la ecuación de Laplace. Esa es una de las aplicaciones que tiene la ecuación de Laplace dentro de la física. En regiones donde no hay cargas, en el caso electrostático, el potencial electrostático obedece esta ecuación, lo cual se deduce de la ley de Gauss. Ya vimos en la primera lección que una ecuación como esta tiene soluciones separables en las coordenadas cilíndricas, que son el producto de una función de r, que terminó siendo precisamente la función de Bessel, por funciones de θ y funciones de z. Precisamente en eso consiste la separabilidad de la ecuación. Y aquí vimos que esta m tiene que ser un número entero para que tengamos una función univaluada, que aunque θ se incremente por 2π, regresemos al mismo valor que teníamos antes de hacer ese giro. Aunque esta función es algo de valores complejos y el potencial que nosotros queremos físicamente tiene que ser una expresión real, eso no nos limita para considerar funciones de esta forma. Es conveniente hacerlo así porque de otra manera tendríamos que pensar en funciones senos y cosenos, mientras que aquí, utilizando esta combinación compleja, simplemente permitiendo que la m sea positiva o negativa, tenemos algo equivalente a lo que se obtendría mediante el uso de senos y cosenos. Así es de que esto es algo útil, y ya más adelante voy a regresar al punto acerca de que esta phi queremos que sea una expresión real finalmente. En la dependencia en z tenemos dos posibilidades: que aquí aparezca un más alfa o menos alfa. De nuevo, la ecuación diferencial ordinaria para la variable z tiene dos soluciones que en principio son aceptables, pero si queremos que el potencial valga 0 aquí en esta etapa, en donde la z vale 0, entonces lo que podemos hacer desde un principio es fijarnos en una combinación lineal de exponenciales como esta, que precisamente tenga esa propiedad. Y es fácil darse cuenta que la función seno hiperbólico con este argumento, que equivale a un medio de e a la alfa z menos e a la menos alfa z, es una combinación lineal de estas funciones. Esto es real y vale 0, z igual a 0, así es de que esa condición de frontera aquí automáticamente está satisfecha. Para que la phi también sea 0 en las superficies laterales de este cilindro, lo que podemos hacer es exigir que el argumento que aquí tenemos sea tal que en los puntos donde la r vale a, esta j se anule, y eso precisamente corresponde a exigir que el producto de alfa por a sea algo de la forma alfa mi. Recordemos que estos alfa mi son los puntos del eje real en donde la función jm se anula. Entonces esta función, ya con esta alfa escogida de esta manera, va a hacer que se satisfaga esta otra condición de frontera. Ahora, simplemente tomando en cuenta que estamos hablando de una ecuación lineal homogénea, si cada uno de estos productos es solución de esta ecuación, lo que podemos esperar es que una combinación de esas soluciones también lo sea. Y si estuviéramos hablando de una combinación lineal finita, así sería rigurosamente. Aquí el detalle es que la m puede tomar una infinidad de valores, la i puede tomar una infinidad de valores, así es de que, de nuevo, no podríamos hablar de una combinación lineal en forma estricta, sino de algo análogo, en donde tenemos no sumas ordinarias como cuando hablamos de combinaciones lineales, sino de series. Entonces la idea es que esperamos que el
resultado de esta serie sea algo similar a lo que obtendríamos con una combinación lineal ordinaria, y cada uno de estos términos precisamente tiene la forma que aquí ya se indicó para que se satisfagan las condiciones de frontera en la tapa inferior y en la superficie lateral. Cada uno de estos términos precisamente va a anularse en las superficies conductoras que ya se señalaron. Lo único que falta hacer es escoger estos coeficientes para que se satisfaga también la condición de frontera en la tapa superior. Es decir, si sustituimos z por la altura de este cilindro, entonces esta función debe de coincidir con la f, que es la función que nosotros estaríamos especificando como la condición de frontera en la tapa superior. Entonces, si hacemos z igual a h, donde h es la altura del cilindro, entonces lo que esperamos es que estas dos cosas coincidan. Lo que tendríamos que determinar son los coeficientes que aquí aparecen en la solución. Vean que por muy complicadas que sean estas funciones de Bessel, aquí las tomamos ya como algo conocido. Simplemente la diferencia es que esas exponenciales o las funciones hiperbólicas es algo que ya pues utilizamos con anterioridad, así es de que son funciones que ya conocemos. Esta es una función nueva, pero precisamente la idea es que con el uso que uno va dándole a estas funciones con el tiempo, uno las pueda utilizar de la misma manera que uno habla de senos, cosenos, senos hiperbólicos, exponenciales, etc. Entonces decía, todo esto ya pues son funciones establecidas, conocidas, y lo único que falta por determinar son los coeficientes para poder calcular el potencial en cualquier punto del interior de esa región. Y estos coeficientes se van a poder determinar utilizando las propiedades de ortogonalidad que tienen las funciones de Bessel y las funciones exponenciales. Concretamente, lo que hacemos es tomar, como hicimos antes, ambos lados de esta ecuación, integrar sobre teta, multiplicando ambos lados por e a la menos i n teta. Vean que aquí tenemos e a la i m teta con suma sobre m. Multiplicamos por un factor de estos con n fija. Y para utilizar la ortogonalidad de las JMs, lo que hacemos es multiplicar ambos lados por una r, integrar sobre r entre 0 y a, y multiplicar la expresión que aquí teníamos por una j sub n, pero ahora en lugar de esta i tenemos una j fija. Entonces, suponiendo otra vez que se puede intercambiar la serie con las integrales, este es el resultado que uno tiene. Y ahora, separando estas integrales en la variable teta y en la variable r, por un lado, la integración sobre teta es algo muy sencillo, la integral es fácil de realizar. Aunque se podría hacer algo parecido a lo que hicimos con las funciones de Bessel, aquí es algo mucho más elemental. Esta integral, cuando m y n son iguales, se puede ver fácilmente. En este caso esto es 1, si m y n son iguales, la integral vale 2pi. Y en cambio, si m y n son diferentes, la integral vale 0. Entonces, de la suma sobre m, solamente hay un término que va a sobrevivir, y es aquel en el que la n y la m son iguales. Así es de que donde quiera que aparezca la m, la sustituimos por una n, y esta serie desaparece. Queda nada más la suma sobre la i, pero ahora con n y m siendo iguales, esto es lo que uno obtiene. Estos índices coinciden y ahora podemos aprovechar la ortogonalidad de las funciones de Bessel, tal como se estableció previamente. Y esta integral vale 0 si j e i son distintas. Entonces, de esta suma solamente sobrevive aquel término en el que la i y la j son iguales. Entonces, en lugar de esta serie infinita, tenemos un solo término, cambiando la i por j, i por j. Y esta integral, cuando i y j son iguales, ya sabemos que se puede expresar así. Por lo tanto, podemos aquí simplemente despejar estos coeficientes, que como dije antes, es lo único que faltaría conocer para tener la solución del problema con valores en la frontera que aquí se planteó desde un principio. Y esto pues ahora finalmente nos dice cómo podemos obtener la solución de un problema físico como el establecido aquí arriba, precisamente aprovechando las funciones de Bessel de primera clase que ya hemos estado estudiando. Aquí insisto, por una parte, para la variable teta y la variable z hay dos posibles soluciones. Aquí esas soluciones se combinan para formar este seno hiperbólico. Para la parte en teta, aquí podríamos tener senos y cosenos, pero como decía,
Si incluimos valores positivos y negativos del índice m, eso equivale a tener senos y cosenos, y aunque la solución final queremos que sea algo real, aquí simplemente eso se va a compensar con que estos coeficientes sean algo complejo. Vean ustedes que en esta expresión que aquí hemos obtenido, los coeficientes se van a obtener dividiendo este integral entre este factor. Todo esto es real, pero aquí precisamente la expresión que aparece dentro de la integral con esta exponencial imaginaria hace que el resultado de esta integral doble sea en general algo complejo. Entonces estas ANs van a ser complejas, y el hecho de que sean complejas van a compensar el que esta parte también sea algo complejo, y finalmente todo el resultado sea algo real, que es lo que aquí estaríamos suponiendo. En cambio, para la parte radial, aunque también la ecuación de Bessel tiene que tener dos soluciones linealmente independientes, solamente una de ellas es regular en el origen, como ya hemos visto, y entonces eso hace que aquí tengamos una sola función, mientras que aquí tenemos esencialmente dos, y aquí tenemos también esencialmente dos con los dos signos, y aquí con m positivo y negativo tenemos senos y cosenos, aquí una sola función. Con estas combinaciones podemos construir soluciones reales simplemente utilizando coeficientes que en general pueden ser complejos.